significativa para claro. tratar este tema. Sí, sí, sí. Senador Robledo, ¿por qué no comenzamos esta conversación con un panorama general de la situación del campo colombiano? ¿Cómo ve usted la situación actual del campo colombiano? Los puntos críticos. Yo diría que es difícil que sea peor, porque bueno, todo el fenómeno de concentración de la tierra que viene desde hace mucho rato nos ha llevado ya a un Gini de 89, creo, de concentración de la tierra, pues que es espantoso. De otra parte, del 90 para acá viene una política de reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero, ¿sí? que viene funcionando en proporciones inmensas. ¿Qué quiere decir eso? Estamos importando unos 9 millones de toneladas de productos agrícolas que se podrían producir en Colombia. Y tenemos cerca de 6 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizada porque las importaciones no permiten que funcione, ¿sí? Y como si fuera poco, el centro de la política agraria de Santos es llevar la producción a una producción de banqueros y de monopolios y de transnacionales, superando o digamos desarrollando la vieja política de concentración de la tierra, pues, llevándola a niveles inauditos, ¿no? O sea que peor no puede ser, porque en eso se incluye que el gobierno de Santos es amigo de la extranjerización del suelo rural. Mientras en el mundo entero hay una rebelión en contra de que las tierras de los países se le entreguen a los monopolios y a las transnacionales, Santos y Juan Camilo Restrepo están dedicados a organizar las cosas para que el capital extranjero se quede con proporciones inmensas del territorio nacional. Entonces, fíjese, Rocío, que peor, pues bien difícil. ¿Y en qué aspectos o documentos de política pública puede uno constatar las afirmaciones que usted está haciendo, que usted ha llegado? Los artículos 63 y 69, si no estoy mal, del plan de gobierno, del programa de gobierno de Santos son explícitos en señalar, primero, que debe ser gran producción agropecuaria, lo dice con todas las letras. El otro dice con todas las letras que las tierras baldías del Estado, que antes se le daban a los campesinos y solo a los campesinos, se le deben entregar a cualquier persona nacional o extranjera y en cualquier tamaño, cosa que ya hizo la ley del plan de desarrollo. O sea, ese cambio de la ley 160 ya es una sorpresa. Juan Camilo Restrepo, en una conferencia en la Asociación Bancaria poco después del 7 de agosto del 2010, deja explícito que de lo que se trata es de estimular la gran producción agropecuaria. Juan Manuel Santos, en un discurso que hizo en Barrancabermeja poco después de posesionado, además deja claro que van a separarle a los campesinos la propiedad del suelo y el trabajo, de forma tal que van a avanzar en una cosa que también alcanzó a dejar planteada Juan Manuel Ospina, y es una especie de neoaparcería en beneficio de los monopolios y las transnacionales. El Banco Mundial, en un documento que es bien conocido, señala que ante el TLC hay que pasar la propiedad rural a manos de los productores más eficientes. Bueno, viene el TLC, que es un desastre de proporciones inmensas. O sea que esto que he dicho lo tengo, digamos, con todo detalle de documentación. Nunca, quiero repetir, había habido una política agraria más reaccionaria en la historia de Colombia que la que impulsó Juan Manuel Santos. Usted es la única persona que sostiene esa hipótesis hoy día. En general hay unas expectativas muy positivas. Porque no han estudiado. ¿Y qué pasa con los gremios? Por ejemplo, porque leían unos artículos señalando lo que está pasando con los productores de cacao, señalando lo que está pasando con el café, o sea, qué proporción del consumo de café se está importando, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y los gremios por qué están tan callados frente a estas políticas agrarias del gobierno de Santos? Digamos esto primero. De los gremios, exacto. ¿Listos? Pero les dejo ya. ¿Ya está grabada? Sí, la pregunta de Rosy. Sí, ya quedó grabada. A ver, digamos esto. Quien no diga lo que yo estoy diciendo es o porque no ha estudiado el caso o porque está ocultando la realidad de las cosas. Entonces habría que preguntarle a quienes no dicen esto qué es lo que les pasa.
Ahora, ¿cuál es la situación con los gremios? Hay muchos gremios que están protestando. Los cacaoteros, por ejemplo, están haciendo movilizaciones en Santander. Yo estuve la semana pasada en un acto con cerca de 500 cafeteros en Concordia, Antioquia, y están movilizados. Los arroceros del Magdalena Medios, del Meta se han estado movilizando. O sea, hay muchos reclamos agrarios por todas partes. Hay muchos reclamos agrarios. Ahora, también digamos que si no hay más, en buena medida es porque en Colombia no pocos dirigentes gremiales, más que actuar como dirigentes de gremio, actúan como unas especies de procónsules en beneficio del gobierno nacional. Yo en los días en que la Federación de Cafeteros la dirigía el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, hice una frase que creo que resume el caso. Decía yo que no es lo mismo vivir del café que de los cafeteros. Parte del problema que se tiene en Colombia con algunos gremios o con muchos de ellos es que los dirigentes gremiales no viven los padecimientos que les toca vivir a sus agremiados, porque ellos finalmente resultan ser, representantes del gobierno nacional. Acaban de poner de viceministro de Defensa a un exdirigente gremial y está en la India de embajador, el que debió haber defendido a los pequeños industriales del TLC con Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son los principales aportes, en su opinión, del informe del PNUD al conocimiento de la situación rural colombiana y a la solución? Porque el informe aspira a tener propuestas, ese informe, no solamente a hacer un diagnóstico. Ese informe señala una cosa que es bien conocida, pero la confirma, que es la gran concentración de la tierra rural en Colombia, de la propiedad rural. Ya hemos dicho, es una de las concentraciones de la tierra rural peores del mundo, o la peor del mundo. Eso pues se podría discutir. Me llama, sin embargo, la atención muchísimo ese informe del PNUD, el silencio sobre el problema de las importaciones. Yo con franqueza tengo que decir, Rocío, que no logro entender cómo se hacen análisis de los problemas agrarios de Colombia y no se considera con toda seriedad el problema de las importaciones agropecuarias. Es que están reemplazando el trabajo nacional por el extranjero, ¿sí? Y eso pienso yo que es lo peor que le puede suceder a cualquier agro. Ese tema no se trata, ¿sí? Y creo que tampoco se trata, si no me equivoco, Rocío, el caso de la extranjerización del suelo rural, que es ese es un debate mundial. Ahora, Juan Camilo Restrepo me ha dicho en 2 ocasiones, en debates en el Senado, que al gobierno le parece muy bueno que los extranjeros se queden con la tierra rural en Colombia. Y ese tampoco es tema de comentario. Esto lo digo con esta advertencia. Quien quiera defender la extranjerización del suelo rural o quien quiera defender las importaciones agropecuarias de bienes que se podrían producir en Colombia, pienso yo está en toda la libertad de hacerlo. Lo que sí no entiendo o no puedo aceptar es que saquen eso de la ecuación. Porque eso es tanto como sacar de la ecuación a Estados Unidos cuando se habla de Colombia. Es decir, uno puede hasta aplaudir, o alguien puede hasta aplaudir la dominación norteamericana sobre Colombia, pero silenciarlo, eso es tanto como hablar del mundo antiguo y no mencionar a Roma. Y es el tipo de problemas que estamos teniendo. ¿Pero solo Estados Unidos o la extranjerización es Yo creo que toda, pero la de Estados Unidos pues es la más notoria. Pues y en general quien determina la política es Estados Unidos. Es que el Banco Mundial dice con todas las letras que frente a los TLCs hay que pasarle la tierra a los productores más eficientes. Y dice el Banco Mundial que un obstáculo para eso, de pasarle la producción de la propiedad de la tierra a los productores más eficientes, y en ese ambiente están los extranjeros, tiene que ver con la informalidad de los títulos. Y resulta que la restitución tiene como primer propósito formalizar los títulos. Y esto no es tema de conversación y de debate. Y dice don Alejandro Reyes, que es uno de los grandes ideólogos de esta cosa, que es el mercado de capitales el que va a sacar al agro colombiano adelante. Y el mercado de capitales son los banqueros. Y eso tampoco es tema de conversación. Entonces, yo en esto hago una invitación muy cordial a todo el mundo. O sea, todo puede plantearse, pero hay una exigencia mínima, cartas sobre la mesa. Porque no puede ser que el debate no sea informado, no sea ilustrado, no sea con todos los argumentos encima de la mesa y se siga planteando que el único asunto que hay que hablar en Colombia es si le dan o no tierra a una víctima, a la que hay que dársela, por supuesto, yo estoy a favor de eso, pero el tema agrario de Colombia es mucho más complejo, Rocío, mucho más complejo que eso. Tengo una pregunta que está más adelante, pero me parece que de acuerdo a lo que usted ha planteado la voy a hacer ahora. En realidad son 2 preguntas y tiene que ver con el modelo agrario que usted propone. O sea, usted habla de un modelo agrario dual,
como alternativa a lo que hemos tenido hasta ahora Sí. y a la propuesta, digamos, de desarrollo rural del gobierno. Sí. No solamente lo de restitución, sino al proyecto de ley de desarrollo rural integral, llamado así. Entonces, me gustaría que nos explicara ese modelo brevemente y además, dentro de ese modelo también, usted ha insistido mucho en sus debates en el proteccionismo, no solamente a la industria, sino al agro, a la producción agraria. Y en este momento su pelea está muy enfocada a atacar la extranjerización, la inversión de capital foráneo en el campo colombiano. Entonces, me parece bien importante que puedas poner esa propuesta suya Sí, al Rosé. país. A ver, digamos esto, yo he venido planteando desde hace rato, bueno, y yo creo que es la posición del de tipo dual, o sea, por un lado, de indígenas y campesinos prósperos, y eso tiene que incluir que tengan tierra, como es obvio, ¿sí? Y por otro lado, de empresarios y obreros agrícolas en condiciones de prosperidad, cada uno de acuerdo con sus circunstancias, ¿sí? Eso a partir de un Estado que los proteja a todos, ¿sí? Y que, por supuesto, proteja al país de las importaciones de bienes foráneos, porque es evidente que si sigue la avalancha de bienes extranjeros subsidiados, pues se va a seguir arruinando el agro colombiano. Y eso, pues, es a todas luces inconveniente. Ese, digamos, sería el resumen de la propuesta. Y eso, por supuesto, en una lógica de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, ¿sí? Cosa que no quiere decir que en un momento dado un país no pueda hacer importaciones agropecuarias, pero el punto es que la política debe ser la de la autosuficiencia alimentaria, ¿sí? Ese es, digamos, en resumen, lo que se propone. ¿Es posible hoy día, hay algún país que tenga una autosuficiencia alimentaria, que se pueda producir ese proteccionismo a ese grado extremo que usted propone? Todos los que tienen éxito en el agro, no hay uno solo, no hay un solo país del mundo donde el agro tenga éxito, donde no haya esta política de protección. Pero, Estados ejemplo, Unidos, Francia, Alemania, pero España, Japón, protección. Corea, Brasil, cualquiera. No es posible de otra manera. Elementos proteccionistas tienen subsidios, pero no un grado de cierre absoluto. No, es que yo nunca he planteado un grado de cierre absoluto, no dije eso. Eso no lo he dicho, nunca lo he dicho. Es decir, ¿en qué sería? Eso es cosa de mirar en concreto, pero es proteger, es definir que usted va a tener agro, es lo primero que tiene que definir. Pero cuando uno oye ministros que le dicen, sí, que no importa que Colombia no tenga agro, porque si tiene petróleo y tiene carbón, esa es la globalización, debe importar sus bienes agrarios. Ese es el debate. El debate no es si hay o no una importación, sino si hay una política de respaldo al agro y de autosuficiencia alimentaria. En la exposición que yo vi del ministro, puede que haya ese desdoblamiento entre lo que se dice y lo que se hace, o lo que se pretende hacer. Se insiste mucho en el desarrollo de la producción agraria y se pone como ejemplo, y esa es otra pregunta que yo le quería hacer, se hace mucho énfasis en el desequilibrio que hay en el uso de la tierra en Colombia entre la proporción de hectáreas dedicadas a la agricultura y la proporción de hectáreas dedicadas a la ganadería, señalando que hay una tierra productiva fértil, digamos, que podría explotarse mucho mayor en productos agrarios. Y se tiene en cuenta también el hecho de que la producción de alimentos está en primer orden mundial. Pero aquí en Colombia no. Es que una cosa, Rocío, es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. A la gente hay que juzgarla no por lo que dice de sí misma, sino por lo que hace. La política agraria de Colombia desde 1990 es la de sometimiento a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Y esa política dice con toda claridad que Colombia se debe especializar en cultivos tropicales y que debe importar la dieta básica de la nación de Estados Unidos y de otras potencias. Eso está clarísimo. Y ahí están las cifras. Es que ahí están las cifras. Y eso que no ha habido TLCs. Pero con los TLCs va a haber un desquiciamiento de la producción de arroz, en general de todos los cereales, pérdidas inmensas en producción de carne de cerdo, de res, de pollo, de leche. Son realidades que están ahí, de granos que van a desaparecer, de hortalizas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la especialización del país en bienes tropicales. Banano, café, palma africana,
y flores. Y esa es la realidad, digamos, con un agravante, quien en eso nos va bien. Estamos importando 700.000 toneladas de café, porque no somos capaces ni siquiera de atender el consumo interno. Entonces el ministro Juan Camilo Restrepo dice de todo, pero él es un cuadro del neoliberalismo, del libre comercio, pero esas son realidades que ahí están. O lo puso Juan Manuel Santos ahí porque tenga una idea proteccionista. Y está embelesado con la inversión extranjera, y está feliz de especializar a este país en cultivos tropicales, que son precisamente aquellos que por razones del clima no puede cultivar Estados Unidos. Volviendo a las políticas del gobierno y a su propuesta, la del MOIR y el polvo, en últimas, ¿cómo resolver el desequilibrio en la distribución de la propiedad de la tierra y en el uso de la tierra? Yo creo que el Estado debe impulsar políticas, bueno, primero, que dejen de concentrar, que no auspicien más la concentración de la tierra. Es que en Colombia la tierra se concentra de dos maneras, Rocío. Uno, que es el problema de la violencia, que concentra tierra, por supuesto. Pero hay otro que de pronto incluso puede concentrar más, que es por el desastre económico. Es que nuestros campesinos y los pequeños y medianos productores pierden la propiedad sobre la tierra porque la economía no los deja conservarla. Sí, es decir, pongamos un caso en Boyacá. Entonces a los campesinos les quitaron el trigo, les quitaron la cebada, los están arrasando en las frutas de tierra fría y lo único que les queda es la leche. Me decía un campesino, si me quitan la leche, me quitan las vacas y me quitan la tierra. Entonces la primera cosa que habría que hacer es eso, ¿cierto? Es que haya un agro que sea viable y por supuesto políticas que apunten pues a entregarle tierra a los campesinos. ¿Sí? Y en lo que tiene que ver con producción empresarial, yo pienso que la que hay que estimular no es la producción empresarial de los monopolios y las transnacionales, sino producción empresarial, pues, digamos, en condiciones de pequeños y de medianos empresarios, inclusive de grandes, pero no del corte de transnacionales. Esa propuesta que está incluida en el proyecto del gobierno de las asociaciones entre campesinos y empresarios agrícolas, ¿usted piensa que es meramente retórica, demagógica? No, yo creo que eso es uno de los puntos que ese es uno cierto. ve como interesante del nuevo proyecto de desarrollo rural. Yo creo que eso es... no ver la economía campesina totalmente aparte y la economía capitalista un mundo aparte, sino tratar de establecer una cooperación. Le voy a dar este dato, Rocío. El propio Rudolf Gómez, que no es propiamente del polo, ha tenido que reconocer, utilizando estudios de la Universidad de los Andes, de que por lo menos el 50% de la producción de alimentos en Colombia la hacen los campesinos. Entonces, eso dejemos claro eso. Bueno, y dejemos claro lo positivo de la propiedad campesina, porque es que la propiedad campesina es primero una distribución más democrática de la tierra y es generar mercado interno y un poco de cosas. Primera cosa que dejo claro. Segunda cosa, yo no me opongo a que en determinadas circunstancias los empresarios puedan hacer algún tipo de negocio o asociación o acuerdo o con obreros agrícolas o incluso con campesinos. Pero lo que yo sí no puedo compartir es que el peso del Estado se ponga para que los campesinos no sean campesinos libres, sino semisiervos o neoaparceros de los monopolios y las transnacionales. Es decir, una cosa es que un gran empresario se encuentre un campesino libre y hagan algún tipo de asociación, pero otra cosa es lo que está proponiendo Santos, lo dijo el director del INCODER en una entrevista que yo puedo darle. Campesino de las catas, por ejemplo, en el caso de esa finca de Ayapay, que no se asocie con la Nacional de Chocolates, se va del predio. Eso no me parece democrático y no puedo estar de acuerdo con eso, porque es inaceptable la tesis de que la única forma de producción agraria es la del monopolio, la transnacional. Eso me parece que no es de signo democrático, ni conduce al desarrollo del país, y por el contrario, va a terminar llevando el Gini a 100. Sí, que, cosa que no me sorprendería al final de este gobierno. Voy a seguir eso antes de meterme en lo de... Es que están presentando, Rocío, como cosas muy novedosas, las cosas más reaccionarias de toda la vida, ¿sí? Y eso lo presenta como una gran novedad. Sí. Hay un punto, yo he estudiado más o menos el tema agrario, por lo menos históricamente, que me llama la atención de la propuesta del gobierno de Santos, del proyecto de desarrollo rural, repito.
y es el de frenar la expansión de la frontera agrícola. Digo porque la gran parte de la política agraria colombiana ha sido, como usted lo sabe perfectamente, adjudicar baldíos e ir ampliando la frontera, con los problemas que tenemos de falta de infraestructura, etcétera, de dificultades de comercialización de la producción campesina, etcétera. Entonces el gobierno plantea frenar la expansión de la frontera agrícola, ofrecer a los campesinos tierras integradas a la infraestructura y al mercado. O sea, no en las zonas pero eso es retórica, pues. Rocío. E impulsar la legalización de la propiedad rural, sobre la base de que cerca del 40%, esas cifras son aproximadas, de los predios rurales no tienen una titulación adecuada. Problema que lo vivimos con la ley 200 del 36, pero en el gran latifundio, digamos, ese era el problema de las grandes haciendas, ¿cierto? Y ahora se lo ve en la pequeña propiedad campesina. Esos tres puntos que a mí me parecen interesantes, me parecen algo novedoso con respecto a las políticas agrarias tradicionales. Entonces me parecería importante que usted comentara. Sí, lo primero es esto, Rocío, mire, con respecto a no acrecentar la frontera agrícola, pues esa es una de las inmensas cuentos del gobierno, porque el gobierno lo que está es dedicado, primero a que las tierras de la altillanura se le puedan entregar a los monopolios y a las transnacionales, para promover haciendas de 30 y 40 mil hectáreas, como lo dejó planteado Álvaro Uribe y como está haciendo Juan Manuel Santos en este momento. Y para eso cambiaron la ley 160. O sea, que ¿cuál control de la frontera agrícola si van por toda la altillanura, inclusive para entregársela a los extranjeros? Mientras no hay vías terciarias en las zonas, digamos, ya abiertas, agrícolas de Colombia, le van a invertir más de 2 billones de pesos a una vía Puerto Gaitán, Puerto Carreño. ¿Eso es controlar la frontera agrícola? Retórica del gobierno nacional. Lo segundo, con respecto a la legalización de los títulos, yo no me opongo a que se legalicen los títulos, me parece que es una cosa mínimamente, llamémosla modernizante o civilizatoria, como se quiera llamar, pero para mí está claro que de lo que se trata es de legalizarles títulos para pasarles las tierras, como dice el Banco Mundial, a los productores más eficientes. Pero es que está en la propia ley de víctimas, Rocío, creo que es el artículo 99, el que establece que puede haber restitución sin entregarle la tierra a la gente. Dice Juan Camilo Restrepo, una cosa es el derecho a la restitución y otra cosa es el derecho al retorno. Y en la Ley de Desarrollo Rural viene el derecho de superficie. ¿Sí? Ha hecho una frase excelente sobre eso Luis Jorge Garay, ¿no? Se trata de crear un rentismo paupérrimo. ¿Sí? A los campesinos colombianos lo que están calculando es que podrán seguir siendo hasta dueños de sus tierras, pero no explotándolas directamente. Lo dice con todas las letras Juan Manuel Santos en el discurso de Barranca Bermeja. Dice, es que nuestros campesinos serán los más felices porque tendrán derecho a un ingreso por su tierra y a otro ingreso por su trabajo. O sea, serán propietarios de predios sobre los que serán jornaleros. Ese es el tipo de propuesta que se está haciendo. Yo a eso pues no le veo nada democrático realmente, lo veo como una política de capital financiero profundamente retardataria. Así el gobierno la presente como grandes cosas, pero le insisto, no resiste análisis. ¿Cómo así que no acrecentar la frontera agrícola? Si lo que están haciendo es que van por 10 millones de hectáreas a la altillanura. Ahora, hay una cosa que quedó tocada en el plan de desarrollo que yo no he podido descifrarla, pero sería interesante que los que son más estudiosos de estos temas le echaran ojo. Viene toda una reforma de la ley de, ¿cómo se llama?, de las normas de tierras, eso tiene un nombre, de las tierras de bosques, ¿no? Pero eso tiene un nombre, de las reservas forestales. Viene una reforma inmensa de las reservas forestales, yo quisiera saber a qué se da. Pero yo me sospecho que esa fortalecer, la gran propiedad. Porque es que es la gran propiedad en lo que están. El señor Efremovich, de intermediario de unos gringos, quedándose con las tierras de los que eran de los Marulanda en La Gloria, en el Cesar. Eso es lo que está caminando, esas son las realidades, esas son las cosas que están caminando. A ver, hay un tema que a mí me preocupa bastante, que nunca lo encuentro, sobre el cual yo no considero, que es el de los trabajadores asalariados del campo. Es decir, si uno mira el informe del PNUD,
e incluso también el proyecto de ley de desarrollo rural del gobierno. No hay mención de los trabajadores asalariados. Es decir, todavía el problema agrario en Colombia se ve mucho, está muy centrado en el problema de la propiedad, del acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra. Pero cuando uno mira las cifras, los informes, los estudios sobre empleo rural, y encuentra que más del 40% de la mano de obra es asalariada. Y ve las condiciones, o sea, la pobreza, lo que usted ha señalado del Gini, ve lo que el salario mínimo no rige en el campo, ve que se evade, se elude gran parte de la legislación laboral, y uno se pregunta por qué ese tema, que no es secundario. O sea, el capitalismo agrario en Colombia no es una cosa marginal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el ocultamiento? ¿Por qué no se le pone bolas al problema de las condiciones laborales en el campo? Sí, o sea, hay una cosa que es evidente, y es que la parte principal del proletariado rural colombiano pues ha estado funcionando por fuera, digamos, de la legislación laboral, y exceptuando casos de bananeros, parcialmente de cañeros, sí, por eso de cañeros, de ahora palma africana. Pues la política ha sido una política bueno, no solo rural, urbana. Este es un país que persigue ferozmente al sindicalismo y a la organización sindical, no solo en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas. O sea que no sorprende que eso no sea parte del asunto. Ahora, por las luchas agrarias ha habido un cierto, digamos, desarrollo de eso, ¿no? Digamos, en la zona bananera han podido crearse sindicatos, ¿sí? Aun cuando una parte muy grande de los trabajadores están tercerizados. En los ingenios azucareros también ha habido algún avance en eso, en las zonas palmeras ha habido algún avance. Otros tipos de productos donde la forma de trabajo, por ejemplo en el café, ¿sí?, hace más difícil la constitución de sindicatos, pero eso realmente nunca ha sido preocupación en Colombia. Los gobiernos y las normas han estado montadas en contra, pues, de esas posibilidades de sindicalización, ¿sí? Y una parte de esos, de acuerdo con la constitución, se debían volver propietarios, ¿sí? Eso se supone que ese es, digamos, una parte importante de los obreros agrícolas. Unos son profesionales, en el sentido en que no poseen ninguna tierra, pero otros muchos son campesinos pobres, ¿cierto? Bueno, eso antes de la reforma de Santos, esta que contaba yo del Plan Nacional de Desarrollo de la Ley 160, eran candidatos para volverse propietarios, campesinos libres. En la concepción de Santos no. En la concepción de Santos o seguirán de obreros agrícolas o, si les va bien, terminarán con algún tipo de sociedad, ¿cierto?, con un monopolio o una transnacional. Bueno, ¿qué cambios políticos o ideológicos observa usted en los gremios agrícolas y ganaderos? ¿O no hay ningún cambio? Lo digo porque nosotros fuimos a entrevistar a agentes de la SAC, de Fedegan, en fin, al Congreso de la SAC. Y incluso me llamó la atención el hecho de que el primer tema de la agenda del Congreso de la SAC fuera la pobreza rural. O sea, me pareció muy curioso que un Congreso de la SAC se ocupara de la pobreza rural y trajera personas de Brasil, ¿de qué más? De África, en fin. Y pues realmente todo el primer día estuvo dedicado al problema de pobreza rural. Entonces dije, pareciera haber un cambio. También entrevistamos a algunas personas, me encontré con gente que yo conocía, que ahora es dirigente gremial, eran académicos de los Andes, como Luis Amparo Fonseca, y como con una visión muy técnica de los temas rurales, como con una conciencia mucho mayor y con una visión más progresista. Es la impresión que yo tuve en esas entrevistas. Yo no conozco, pues, con mucho detalle el caso, ¿no? Pero, digamos, hay una parte lamentable. O sea, cuando usted dice de los gremios, está hablando de los gremios de empresarios, ¿no? De empresarios. Sí. Porque hay otros que son los de los campesinos, ¿cierto? O los de los indígenas. A ver, yo pienso que hay de entrada un gran desenfoque, a mi juicio, entre la alta burocracia gremial, que es la idea de permitir que la globalización arrase el agrocolombiano. Eso me parece lamentable.
Y me parece también lamentable que cada uno esté un poco en la cosa de ver cómo se salva a sí mismo, ¿no? Sí, pues digo yo como sector gremial, para no entrar en asuntos pues personales, donde pues, también podría estar esa concepción, ¿sí? Porque lo cierto es que al país le están arrebatando cualquier posibilidad de desarrollo agrario que valga la pena, ¿sí? Ese es un hecho cierto y es lamentable, ¿no? O sea, esa especie como de actitud de adoradores, ¿cierto?, de unas políticas que han fracasado a escala mundial y que fracasan rotundamente en Colombia. Esa es una parte que es muy lamentable. Y eso los lleva a volverse, digamos, excesivamente sometidos a las decisiones del gobierno. ¿Sí? Entonces, como el gobierno echa un discurso de la pobreza, que repito, creo que yo que es más retórico que cualquier cosa, pues entonces eso se repite, pero hasta dónde eso se está modificando no lo veo claro. ¿No cree que haya realmente un cambio importante en los gremios? No, en Santos. Ah, en Santos. En Santos, y los gremios más o menos marcan el ritmo que les marca el presidente, ¿sí? Pero hay cosas, pero hay cosas importantes que tienen que ver mucho con la lucha de la gente, ¿cierto? Por ejemplo, la decisión de los ingenios de azucareros de acordar que existan sindicatos entre los corteros. Yo pienso que ese es un avance democrático, que es importante y que hay que resaltar. Y yo creo que ese es parte del trabajo del polo. Y tiene que ver con el asunto de este modelo de tipo dual que yo planteo, ¿cierto? Y es cómo lograr que el empresariado entienda que la relación civilizada con los trabajadores debe ser una relación en la que los trabajadores tengan el derecho a organizarse y puedan tener una vida mejor que la que tenían, de la que pueden tener en otras circunstancias, ¿sí? Es decir, de otra manera no va a ser sensato lo que se está haciendo y va a estar lleno de conflictos y de problemas. Ahí anoto, digamos, ese avance. Ahora, que sean todos los gremios, tampoco creo. El mundo de los gremios es un mundo que es diverso y no son iguales unas circunstancias que otras, ¿no? Sí. Pero usted empieza uno de sus artículos justamente citando al presidente de Fedegan, o sea, citando las cifras de pobreza para mostrar cómo hay ya en el país al menos un reconocimiento. Pero el problema de la pobreza rural es supremamente... Pero realmente la cita que hago del presidente de Fedegan, esa que usted cita, señalo lo de la pobreza, porque digamos es una manera de yo decir, bueno, no lo digo yo, lo dice el presidente, bueno, pero tiene un asunto que es más interesante, y es que señala que el modelo agrario ha fracasado. Es el punto central del debate. El punto central del debate es, aquí llevamos 20 años de libre comercio, y el balance es ¿cuál? Ese es el centro de la discusión. Yo creo que con el modelo agrario pasa como con la ley 100. Ha fracasado. Pero entonces aquí hay unos cuantos, ¿cierto?, que se empeñan contra la evidencia en sostener un modelo agrario que es un fracaso. ¿Sí? O sea, más fracasado no puede ser. Lo dice el presidente de Fedegan y lo tiene que decir cualquier persona medianamente ilustrada, ¿sí? Pues que esté dispuesta a tomar la verdad de los hechos, porque es que aquí mucha gente habla de acuerdo cómo le va a su bolsillo. Entonces, si es un determinado agricultor que está fuertemente subsidiado por el Estado y a él le va bien, entonces dice que el modelo agrario es maravilloso. Pero lo que tenemos aquí es un desastre de modelo agrario. Entonces yo hago una propuesta, digo, bueno, pues miremos a ver qué hacemos. Si esto es un fracaso, miremos a ver qué hacemos. Y tomo en ese mismo artículo, digo, bueno, Homes dice, ¿cierto?, que no es cierto que los campesinos sean un desastre como han querido presentarlos. No lo digo yo, lo dice Homes, a partir de un estudio en la Universidad de los Andes. Yo creo en eso. Yo creo que para ese modelo dual que yo planteo, pues es importante reconocer que los campesinos sí pueden ser productivos, ¿sí? Y sí pueden tener una racionalidad que se puede defender y que sí pueden contribuir positivamente con el progreso del país, porque no acepto la tesis de que el único campesino bueno es el que está muerto o no es campesino. ¿Cierto? Ahora, que es lo que están intentando, es lo que está intentando montar Santos, ¿cierto? O no está en el agro o no sé qué, pero eso sí no es campesino. Eso es lo que están diciendo con todas las letras. El que el único campesino es el que sea súbdito de un monopolio. Y ese no es un campesino, eso es otra cosa, usted sabe eso, Rocío. Bueno, entremos ahora entonces a la ley de reparación. Me parecería bueno que resumiera sus críticas a esta ley, que han sido sumamente fuertes. Yo le preguntaría, senador, si se puede mejorar esta ley en su aplicación o sería mejor derogarla. O sea, porque uno lee lo que usted dice, bueno, es un desastre la ley de
ahí también usted ha señalado, y me parece interesante que nos lo sintetice, una serie de críticas a las cifras de restitución que ha publicitado el gobierno. Entonces, creo que podemos tocar este tema de la ley. Mire, Rocío, el Polo Democrático Alternativo presentó su propio proyecto de ley en la última votación en el Senado, después de haber hecho un esfuerzo grande, muy grande, por mejorar, digamos, el articulado del gobierno, y el gobierno no dejó. Entonces, en la última votación presentamos un proyecto de ley que era distinto al del gobierno, como una manera de decir, somos partidarios de la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia, pero ese proyecto de ley es mediocre, y dimos muchas explicaciones de por qué era mediocre, ¿sí? Que hoy nos está reconociendo todo el mundo. Pero yo diría que a estas alturas ya la discusión no es tanto de si el proyecto en abstracto, pues, o en teórico es bueno o malo, sino cómo van las cosas. Sí, y entonces yo diría que la capacidad de Santos para dañar las cosas es infinita, ¿cierto? Porque la actuación es peor que el proyecto, ¿sí? Y es peor del proyecto porque las cifras son muy elocuentes, mire. En 2011, yo no doy sino cifras oficiales. En 2011 hubo 699 restituciones a 699 familias. Restituciones por vía administrativa, no por la ley. Sí, porque la ley empezó a operar en enero. Bueno. En 2012, este año, Juan Camilo Restrepo dice que aspiran a hacer 2.100 restituciones. Y el director de la unidad de restitución dice que en el 2013 aspiran a hacer 8.400 restituciones. Esos son todas cifras oficiales, que nadie ha desmentido. Entonces yo sumo esas tres cifras y me da que a diciembre 31 del 2013 iríamos en 11.000 restituciones, 11.200 restituciones. Y resulta que el gobierno prometió hacer 160.000 en su gobierno. Y se supone que al 2021 se va a llegar a 360.000. Porque son 10 años de vigencia. Exacto, ¿sí? Bueno, entonces, puede haber algo peor que un gobierno que se propone hacer 11.200 restituciones y le tocaría hacer 149.000 en 7 meses del 2014. Entonces, ahí no, esto ya no es un problema ni de teorías, ni de cuentos, ni de nada, sino de realidades. Bueno, entonces, cuando yo digo eso, Juan Camilo Restrepo sale y dice, no, es que nosotros no prometimos ningún número. Y es lamentable que el ministro diga eso, porque tengo todos los documentos que dicen que sí dijo eso. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, en las explicaciones que él dio. Yo le mandé a usted los documentos, carta de Juan Camilo Restrepo hace semanas. Está en todas partes. Bueno, entonces es peor, ¿cierto? Porque yo en parte digo esto, bregando a ver si hacen alguna cosa. Yo, que soy medio inocente, esperé que el doctor Restrepo lo que dijera cuando yo sumé la cifra de las 11.200, él dijera, ole, no, es que nos equivocamos, vamos a hacer siquiera 20.000 más, ¿no? Entonces lo que salió a decir era que ellos no tenían deber, ¿sí? No hay un hecho de, digamos, de reconocer, usted sabe lo complejo que es el problema de restitución. O sea, los jueces, porque no sé cuántos jueces han nombrado, todo lo que implica hacer ese proceso. No hay un reconocimiento tácito del gobierno de que... Todo eso lo debían saber antes. La historia, y usted lo sabe mejor que yo, porque usted es estudiosa de los temas agrarios, la historia de las leyes agrarias en Colombia es la historia del fraude a los colombianos. Si no hay una sola ley agraria en Colombia que haya cumplido con los propósitos que se plantearon en la retórica. Y mi teoría es que Santos está haciendo lo mismo. Si me equivoco, lo reconoceré, pero de momento no les concedo la buena voluntad porque ahí están los hechos. Porque uno diría, bueno, el dispositivo que se requiere para poder hacer ese proceso tiene que ser muy grande. O sea, yo le pregunté al ministro, yo le hice la pregunta al ministro, ¿realmente el gobierno tiene los recursos, tanto humanos como financieros, para poder cumplir esto? Y el ministro respondió de buena fe, digamos, diciendo, estamos haciendo todo lo posible. Bueno, pero a mí sí me da, yo lamento decirle, Rocío, yo tengo que juzgar a este gobierno por sus hechos, sí. Porque no puede ser que los hechos son tan lejanos a la retórica. Es que no estamos hablando de que están cerquita de las 160.000, estamos hablando que tienen un desfase de 149.000.
Pero ¿cierto? tendrían que hacer Bueno. una rectificación. Bueno, ya no sé acelerarlo. qué van a hacer, porque lo que han dicho es que no tienen meta y que entonces cualquier número está bien. Eso ya cada quien juzgará el asunto, pero voy a ir más allá. Voy a ir más allá porque esto tiene cosas que son más graves. Una de las cosas a la que más ruido le hizo el gobierno es que este era un proyecto de ley con inversión de la carga de la prueba. ¿Y qué hemos descubierto? Que en la reglamentación desinvirtieron la carga de la prueba. Usted sabe que esto es así. A mí no me pueden alegar a inocencias y que no sabían y que no entendían. Y el ministro está canso de decir que la inversión de la carga de la prueba es ayudarle a la víctima a recaudar la prueba. Y cualquier persona medianamente ilustrada sabe que eso no es la inversión de la carga de la prueba. Y me parece extremadamente grave que un gobierno apruebe una ley que dice una cosa y en la reglamentación dice la contraria. Ahora, que no han nombrado a los jueces suficientes, llevan ya 2 años gobernando. Han debido nombrar los jueces suficientes. ¿Sí? Entonces, es decir, estos son los hechos que están allí al respecto. Entonces, esa es la realidad. Ahora, el ministro, pues diga lo que quiera. Él dará la explicación que quiera. Pero que esto va muy mal, va muy mal. Muy mal. Y a mí no me pueden pedir que entonces, ¿yo qué hago? Estoy exigiendo que cumplan con un agravante. Y en esto los cogí con las manos en la masa. Duraron meses inflando las cifras de restitución, Rocío. Meses. ¿Sí? En agosto del año pasado, la Presidencia de la República sacó un boletín de prensa diciendo que le habían entregado 150.000 hectáreas a víctimas de la violencia. 150.000, no, 350.000. Y eso es mentira. No se las habían entregado a víctimas de la violencia. En ese momento eran 14.000 hectáreas. O sea, intentaron inflar las cifras. Yo tengo declaraciones largas de Germán Vargas Lleras diciendo que el año pasado iban a restituir 500.000 hectáreas de tierras. Tengo la documentación de Juan Manuel Santos en las catas en Ayapel, presentando como una obra de su gobierno tierras que le han entregado a los campesinos hace 5 años. Estas son las realidades. Estas son las realidades. Un gobierno dedicado a manipular la información para inflar las cifras. Y es que el presidente de los campesinos, revolución agraria, reforma agraria, usted sabe de estas cosas, Rocío. Mire, si los campesinos esos que llevan a esas marchas, todos campesinos buenas personas y queridos y honrados que yo quiero mucho, supieran la verdad de las cosas, esas manifestaciones serían contra Santos. Y si los colombianos todos supieran lo que usted y yo sabemos de estas cifras, pedirían que a Santos los llevaran a sábados felices. ¿Sí? Porque eso es lo que hay aquí, retórica, carreta. Pero además ya estoy con las cifras, aquí las tengo, de cómo van a ser las indemnizaciones, y le adelanto esto. La indemnización administrativa que Santos está otorgando es bastante inferior a la que se otorgaba en el gobierno de Uribe. Y la ley de víctimas se hundió, y la hundió el Partido Liberal con el Polo, pero el Partido Liberal la hundió porque el monto de la indemnización era muy pequeño. ¿Cómo se llama? En el gobierno de Uribe. En el gobierno de Uribe. ¿Sí? Entonces, ¿Se fija por ley o por decreto? por decreto, esa es una de las fallas grandes, Una una de las cosas graves de la ley de víctimas que la planteamos los del Polo oportunamente es que le daba demasiado poderes al presidente de la República, ¿cierto? O sea, quedaba casi que todo discrecional del presidente para hacer lo que se le antojara, y bueno, ya vemos qué es lo que están haciendo. Ya vemos qué es lo que están haciendo con la reglamentación. Entonces, en la reglamentación niegan la ley. Pero eso sí, la retórica la mantiene el presidente de los campesinos colombianos, el doctor Santos. Entonces aquí como a Obama cuando le dieron el premio Nobel, ¿no? Que primero hagan las cosas y que después le den el título. Sería lo mínimo, que es lo que yo le estoy pidiendo a Santos, hagan algo, ¿es cierto? Pero no puede ser que anden pues ganando a Marías con indulgencias ajenas o con las indulgencias de nadie, ¿no? Sí. La última pregunta. Sí. ¿Qué proponen el MOIR y el Polo para resolver el conflicto armado colombiano? Nosotros creemos, esa es la posición del Polo, que debe haber 2 cosas, decimos, al respecto. La primera, que rechazamos la lucha armada en Colombia, que estamos en contra del secuestro particularmente y de cualquier acto terrorista, eso está dicho en el ideario del Polo, Rocío, con todas las letras. Y usted sabe que es la posición del MOIR de 40 años. Sí. Si eso no lo dijera el Polo, nosotros nunca hubiéramos entrado al Polo. Bueno.
Pero además también decimos que creemos que lo mejor es que haya una solución política a ese conflicto, o sea que de alguna manera, ¿cierto?, quienes desafían al Estado con las armas, pues me refiero a la guerrilla, y el Estado encuentren terrenos y puntos en los que ponerse de acuerdo. Yo agregaría que estoy seguro que así actuará el Polo, y yo particularmente no le pondremos ningún palo a la rueda a ese proceso. Que el gobierno, o sea, que las partes, que finalmente son los que tienen que resolver, encuentren cómo ponerse de acuerdo a ver si cesa la violencia en Colombia y el Estado recupera el monopolio sobre las armas. ¿Y usted ve que se están abriendo? Es tan difícil, ¿no? Ese es un tema muy difícil. Porque hay cierto pues yo quisiera ser optimista, pero... Un optimismo moderado hay en... O sea, tendrían que ser tan grandes las modificaciones o de la guerrilla o del gobierno en sus concepciones. O sea, lo digo de otra manera. Salvo modificaciones muy grandes en las concepciones o de los unos o de los otros o de los dos, pero modificaciones muy grandes, Rocío. Veo bien difícil que puedan encontrarse en un terreno en el que se puedan poner de acuerdo. ¿Y el Polo no puede jugar un papel político mucho más protagónico, más activo? Tengo la impresión de que el Polo está un poco... No, el Polo en esto actúa con una... actuamos con una realidad, pienso yo, ¿no? Aun cuando esto podrá discutirse. Es que no somos ni el gobierno ni la guerrilla. Entonces, por ejemplo, saber hasta dónde la guerrilla está dispuesta a modificar sus puntos de vista o saber hasta dónde el gobierno está dispuesto a modificar sus puntos de vista, eso solo lo saben ellos, ¿no? Pero fíjese una cosa curiosa que acabo de caer en cuenta, y es que en la cuestión esta de la paz han sido mucho más activas las organizaciones de la sociedad civil, sí, que los partidos políticos. Sí. O sea, uno dice, ¿por qué los partidos políticos? Eso me parece bien respetable. Porque no se la juegan en unos temas tan cruciales. ¿Cómo no la jugamos? ¿Le parece poco el ejemplo? ¿Le parece poco tenerlo puesto en el ideario de unidad? Lo que tenemos dicho en el ideario de unidad. ¿Le parece, puede haber mayor aporte a la paz en Colombia? ¿Cierto? Que la unidad de la izquierda en Colombia se haya montado en eso. Bueno, eso es lo que estamos defendiendo. Ese es el punto de vista del Polo. No es poca cosa, a eso le debieran, aun cuando fuera eso, le debieran hacer un reconocimiento. No es poca cosa, aun cuando fuera eso. Ahora, si hay organizaciones que se especializadas en atender... Bueno, ¿le parece poco? Un debate de 40 años, Rocío, usted sabe. Es un debate de 40 años. ¿No? ¿Le parece poco no ser un obstáculo en nada? Facilitamos todo, no seremos palo en la rueda, pónganse de acuerdo casi que en el terreno que ustedes quieran, señores de la guerrilla. De ahora. No, pero es que eso es lo que está dicho. ¿Sí? O sea, estamos por una solución política del conflicto armado. Esa solución política, ¿quién tendrá que tramitarla? Ellos, pues los que están en eso. Que si se lograra una paz, pues realmente eso sería muy... No, buenísimo, imagínate. Para el país me va a decir eso a mí que llevo diciéndolo 40 años. Eso, pero particularmente para la izquierda. Pues no, pues obvio, pero si estoy diciendo eso hace 40 años, usted sabe eso, 40 años diciendo lo mismo. ¿Cierto? Pero el punto es que como no depende de quienes, no somos ni Estado, ni somos los grupos armados que desafían al Estado, o sea, son ellos los que tienen que resolver eso. Ahora, si se crean organizaciones especializadas en ese tema, pues muy respetable lo que hacen, ¿no? Nos parece muy bien. Bueno, ¿hay algún tema que quiera tocar? No, lo que no veo es cómo van a editar esa cosa tan larga, para que eso quede bien. 1 hora en punto. Sí. 50 minutos. Oiga, Rocío, pero estoy preocupado, la veo a usted muy convencida de Santos. No. Le pido un favor, hágame ese favor, léase esos 3 artículos que le mandé y léase los enlaces que tienen esos 3 artículos para que usted se sorprenda. Usted no crea que yo trago entero, lo que pasa es para que se lea, pero es que veo que no ha leído estas cosas que yo le estoy mencionando. Los voy a leer, pero llevo 3 meses, además, bueno, yo no sé si vio mi libro, son 800 páginas de historia agraria colombiana. No, sí, eso me parece muy bien, pero me refiero a esto. Y he leído, me leo todo.